Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En las clases anteriores estuvimos revisando el esqueleto de las extremidades. Terminamos ya de revisar el esqueleto correspondiente a la extremidad pélvica o miembro pélvico. De todos los huesos que hemos revisado hasta el momento, pues prácticamente hemos cubierto casi el 100% de todos los huesos del cuerpo, salvo por los huesos de la cara. Una estructura un poco compleja la cara como tal, ya que aloja varios órganos importantes, algunos órganos de los sentidos como la vista, el olfato, el oído, el gusto, ¿sí? Además de que también forma cavidades para los globos oculares, para la nariz. Tiene mucho que ver con la respiración, la alimentación, la vista, el mismo oído, aunque el oído pues básicamente recae más en el cráneo que en la cara. Ahora pues sería oportunidad de revisar estos huesos de la cara para así terminar de revisar el apartado de osteología. Ya terminando la osteología, pues probablemente revisemos artrología, ¿sí? Que corresponde a las diferentes articulaciones y sus funciones como articulaciones que se encuentran entre los diferentes huesos que hasta el momento hemos revisado, ¿sí? Entonces, habrá que recordar que la cabeza, como segmento corporal, pues se va a dividir en dos porciones, lo que es el cráneo y la cara. En esta imagen observamos un cráneo visto desde una perspectiva antero-posterior. Lo estamos viendo de adelante hacia atrás. Hay que reconocer primeramente las partes del hueso frontal. Si seguimos esta cisura, todo lo que se encuentra por arriba es el hueso frontal, y a su vez todo lo que encontramos por arriba va a ser el cráneo. Habrá que mencionar también que desde esta perspectiva podemos ver estas láminas cuadriláteras en el fondo de las cuencas oculares que corresponden a las alas mayores del esfenoides, y a su vez eso todavía es cráneo, ¿sí? Entonces todo lo que encontremos por arriba de la línea verde y de arriba del frontal, eso va a ser el cráneo, y todo lo que encontremos por debajo va a ser la cara o macizo facial, ¿sí? Podemos decir que es macizo porque pues gran parte de la cara está formada por huesos compactos. La mayoría de ellos van a ser irregulares, ¿sí? Y con muy poco tejido esponjoso. El primero que vamos a revisar es el hueso maxilar superior, ¿sí? En este caso pues lo vamos a marcar aquí en verde, ¿sí? Esto es el hueso maxilar superior, en el cual vamos a encontrar insertos la hilera de dientes que corresponden a la hilera superior, y va a contribuir a formar gran parte de las fosas nasales. Como todos los otros huesos que hemos revisado hasta el momento, tenemos que corresponder las preguntas básicas. Primero, va a ser un hueso irregular, ¿sí? Es irregular porque tiene una forma no muy... pues vaya, que no podemos identificar bien con alguna forma geométrica, aunque pues a su estudio le vamos a otorgar, a conferir la forma cuadrilátera. Número 2, ¿es un hueso par o es un hueso impar? Es un hueso par. Entonces, tenemos dos huesos maxilares, ¿sí? Aquí en la imagen pues se diría que es un solo hueso, pero tenemos una sínfisis, una unión hacia abajo, que nos va a dar dos huesos maxilares independientes uno de otro, ¿sí? Entonces es un hueso par, es un hueso irregular, va a tener una forma, pues podríamos decir que cuadrilátera, por así decirlo. Va a estar ubicado en el tercio anterior de la cara, ¿sí? Y va a formarnos parte de las fosas nasales, y también va a formar parte de las órbitas oculares, ¿sí? También constituye parte de la cavidad donde se alojan los ojos. Ahora
Ahora, este sí tiene algunas funciones más especializadas que solamente contribuir a formar una cavidad. Tiene un reborde que le vamos a nombrar como reborde o borde alveolar. Ese borde alveolar nos sirve de inserción para los dientes. ¿Sí? Es donde se van a encontrar las raíces de los dientes. Ahora, en esta situación estamos observando una vista inferior de lo que es la cara y el cráneo, en parte. ¿Sí? Podemos observar aquí la articulación que existe entre un maxilar y otro. ¿Sí? Entonces el maxilar no solamente va a formar parte del piso de las órbitas oculares, sino que también va a formar parte, gran parte, del techo de la cavidad oral, constituyendo el paladar duro. ¿Sí? Y también nos sirve para formar o conformar la parte o la pared anterior de la fosa pterigoidea que analizaremos más adelante. Entonces es un hueso central en la cara que forma una gran cantidad de, está involucrado en una gran cantidad de cavidades de la cara. Podemos aprovechar esta imagen pues para revisar lo que son los dientes, ¿sí? Que pues en los dientes primeramente vamos a encontrarlos o vamos a separarlos por grupos. Tenemos primero un grupo de huesos frontales, ¿sí? De 4 de estos frontales. Tenemos los incisivos, tenemos los caninos, los premolares y los molares como tal, ¿sí? Más adelante pues podremos revisar la estructura de los dientes y la función de cada uno de ellos. Ahora, el hueso maxilar, vamos a encontrar en él varias caras. Podríamos mencionar 3 caras en total. Una cara interna, una cara externa, ¿sí? Y una cara inferior, que es la que acabamos de revisar, donde podemos ver el paladar duro y ver los dientes insertos en su borde alveolar. Ahora, en el caso de la cara interna, pues vamos a ver solamente algunas partes. El libro Quirós lo maneja de forma bastante compleja. Entonces vamos a ver los elementos anatómicos más sobresalientes, ¿sí? Entre ellos, pues tenemos una apófisis ascendente, ¿sí? De este lado, que es la que va a conformar parte de la pared externa de las fosas nasales. A ver, cabe mencionar en esta cara queda labrado un conducto. Vamos a marcarlo de un color un poco más visible. Este conducto de aquí en azul forma parte del conducto lácrimo-muco-nasal. Va a conectar con las cavidades orbitarias, precisamente en el punto donde drenan las lágrimas. Si volvemos a otra imagen, esta imagen donde podemos ver una cabeza como tal, ya había mencionado con anterioridad que las glándulas lagrimales se alojan en una fosita, ¿sí? Donde están los puntos amarillos, ahí es donde están alojadas las glándulas lagrimales. Normalmente pues pensarían ustedes que se encuentran las glándulas lagrimales dentro, hacia cerca de la nariz, donde podemos ver una especie de carnosidad rosácea. Pues ese punto rosáceo no es más que una coestructura que se llama carúncula y en realidad tiene que ver más con el drenaje de las lágrimas que con su producción. Las lágrimas, como lo acabo de mencionar, se van a producir hacia el exterior, ¿sí? Y luego circularán en dirección a la carúncula, humedeciendo y serán dispersas también, además, por el parpadeo, ¿sí? Eso es lo que hace, cubre el ojo en esa película protectora que son las lágrimas. Al llegar a la carúncula, ahí se encuentra el punto que podríamos decir que es como de desagüe de las lágrimas, donde ya toda la lágrima excedente pues va a ser desechada. Aquí en este punto encontramos la entrada al conducto lácrimo-muconasal que acabamos de mencionar. Se le llama lácrimo-muconasal
porque va a conectarnos o va a drenar lágrimas, moco y va a desembocar en la nariz, en la parte interna de la nariz. ¿Sí? Entonces todas las lágrimas excedentes van a ser drenadas a través de este conducto y se van a mezclar en la nariz pues con el moco producido en la misma nariz. El moco a su vez también tiene una circulación. El moco no es estático, el moco se mueve, ¿sí? Igual que el moco que encontramos en los pulmones. ¿Hacia dónde se va a mover? Pues tiene una dirección. Va a ir hacia la faringe. La faringe es una estructura pues formada por otras estructuras que tiene tres porciones: una nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. De estas tres, lo que nos importa es que las tres están conectadas hacia abajo a dos conductos o tubos. Uno es el esófago, otro es la tráquea, a través de la laringe. En el caso, el conducto que nos interesa es el esófago. Entonces vamos a integrar todo. Desde que se produce la lágrima, se circula a través del ojo, luego va a drenar a través del conducto lágrimo-muconasal, va a llegar a la nariz, donde pues por ejemplo este exceso de líquido de las lágrimas explica por qué cuando lloramos pues también se suelta el moco de la nariz, porque disminuye su consistencia por exceso de líquido, haciéndolo más filante y más fluido. De aquí, de la nariz, este moco puede salir al exterior a través de las fosas nasales, o dos, va a bajar a través de la faringe hasta el esófago y del esófago al estómago. ¿Sí? Entonces se puede decir, es la función de que esto haga ese recorrido, es que tanto lágrimas como moco tienen la función de atrapar diferentes partículas que respiramos o que tienen contacto con nuestros ojos, tanto de polvo, de pólenes, de restos de otras cosas, bacterias, incluso virus. Entonces son atrapadas por el moco y por las lágrimas, que a su vez también pues, contienen algunas sustancias que pueden neutralizar algunos patógenos. Pero el objetivo de todo esto es que caigan en el moco y el moco las transporte hacia el estómago. El estómago va a funcionar las veces como un incinerador de basura. Como tiene una gran cantidad de ácido clorhídrico y tiene un pH muy bajo, entonces todo lo que va en el moco, todos esos patógenos que se encuentran en el moco, pues van a morir en el ácido gástrico. ¿Sí? De ahí la importancia de este conducto que les menciono, el conducto lágrimo-muconasal. ¿Sí? Y aquí pues este conducto ya nos lleva al interior de las fosas nasales. Todo esto que vemos aquí es ya el interior de las fosas nasales, la cara externa. Observamos una gran cavidad, un gran agujero. Este agujero es la entrada a un espacio que se llama el seno maxilar. La mayoría de los huesos de la cara y varios de los huesos del cráneo involucrados en la formación de las fosas nasales van a tener cavidades neumáticas. Neumáticas quiere decir que tienen cavidades llenas de aire, ¿sí? Estas cavidades llenas de aire están recubiertas también por tejido productor de moco, y el moco pues inunda estas cavidades y circula hacia la nariz, y luego de la nariz pues se va a la faringe, y de la faringe al esófago, y el esófago al estómago. Nos lo comemos. O sea, todos los días, de forma natural y sin darnos cuenta, todo ser humano come una gran cantidad de moco, saliva y lágrimas. Otra estructura que vamos a encontrar aquí es el canal palatino. Ese canal palatino lo vamos a ver en la apófisis palatina. Esta es la apófisis palatina. ¿Sí? Y el canal palatino pues lo vamos a encontrar aquí. Por ahí pasa el nervio palatino, por cierto. ¿Sí? Esta apófisis palatina tiene una forma de T horizontal. ¿Sí? Lo podemos ver aquí. Y va a formar parte del techo de la cavidad oral. ¿Sí? Entonces, de esta imagen, las tres estructuras que vamos a recordar o a rescatar son la apófisis palatina, que es aquí abajo, esto que acabamos de mencionar, la apófisis ascendente del maxilar, esta de aquí arriba, ¿sí? Que pues nos va a formar, se va a articular en parte con el frontal y nos va a formar
parte de las fosas nasales. Y por último, pues el orificio, este orificio de aquí, que es la entrada al seno maxilar. Cuando decimos sinusitis es un término que se refiere a que se ha inflamado la mucosa que recubre los senos paranasales. Y eso a su vez pues, va a interferir en la dinámica del moco y puede interferirnos en el primer paso de la respiración. Por otro lado, pues observamos lo que es la cara externa de este maxilar superior. Aquí encontramos primeramente una apófisis, que es la apófisis piramidal. Es una saliente más o menos con forma triangular, de superficie muy accidentada o rugosa y sirve para la articulación del cigomático y para poder formar así el pómulo. Tenemos también la fosa canina y la eminencia canina, que lo vamos a encontrar por arriba de lo que serían los caninos o incisivos. Aquí pues está plasmado como exagerado dicho canino, ¿sí? Entonces la fosa la vamos a encontrar inmediatamente por arriba de la eminencia. La eminencia viene a ser un saliente de este lado en azul que está formado pues porque dentro tiene la raíz del canino y por arriba encontraremos esa fosa, ¿sí? Luego, parte de la superficie que conlleva este maxilar superior se encuentra de este lado, es una superficie lisa y sirve como piso de la cavidad orbitaria, ¿sí? También pues podemos encontrar una saliente ósea de este lado, este pico que les menciono, que les rayo aquí, no es otra cosa más que la espina nasal anterior y sirve para articularse con lo que formaría el tabique nasal, ¿sí? Que separa las dos fosas una de otra, que es cartilaginoso. En esta imagen podemos visualizar más cómo está interactuando este hueso maxilar con el resto de los huesos de la cara. En este caso lo observamos en verde, vamos a remarcarlo en verde, ¿sí? En él no podemos ver ahorita la apófisis piramidal, aunque lo estamos viendo por fuera, porque se encuentra el hueso cigomático. Esto de aquí es el hueso cigomático, en este caso está cortado, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Podemos ver aquí la entrada al canal lácrimo-muconasal o dacrio-muconasal, que es este, ¿sí? Podemos observar los huesos propios de la nariz, de este lado. Son dos laminillas de hueso pequeñas. En una vista lateral, aquí en amarillo, observamos al hueso esfenoides, ¿sí? Por arriba del esfenoides, en azul, encontramos al hueso frontal. Detrás, en rojo, tenemos al hueso temporal, ¿sí? Y son huesos del cráneo que revisamos ya en clases anteriores. No hay mucho más que mencionar de ellos. Por último, tenemos aquí en este pequeño fragmento una porción del ángulo antero inferior del hueso parietal, ¿sí? Entonces vemos así más o menos, tenemos una mejor visión de cómo interactúa este hueso con el resto de los huesos de la cara. Por lo pronto aquí terminaremos la clase, continuamos con un poco más que nos falta del hueso maxilar y revisaremos otro hueso de la cara.